Miqueas capítulo 6, versículo 6 nos dice, Micah chapter 6, verse 6 tells us, ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Agradarse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte por andar con tu Dios. With what shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, 10,000 rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Father, we thank you, and truly we are forever grateful for you. Padre, le damos gracias y de cierto estamos bien agradecidos con usted, porque sigue siendo su palabra, Dios mío, en nuestras vidas, que nos sigue transformando. Because it is your word, your God, in our lives that continues to bring a transformation in each and every one of us. And we thank you tonight once again that we consider the privilege that we can be here. Y le damos gracias una vez más por esta noche, Dios mío, que le consideramos un privilegio estar aquí, Padre. Yo sé que algún día este privilegio se nos va a acabar, eterno Dios. And I know that one day, my Father, this privilege that we have right now is going to come to an end. But while we have this privilege, we shall come and worship you and exalt you and glorify you and hear your word in our lives. Pero mientras que tengamos este privilegio, bendito Dios, te alabaremos, te adoraremos y más que todo vendremos a escuchar de su palabra, Dios. Esta es su palabra una vez más en esta noche que sigue transformando nuestras vidas. And that is your word. This is your word once again tonight, dear God, that will continue to transform our lives. I pray, may you touch each and every one of our hearts. Y le ruego que toque cada uno de nuestros corazones. Y que de nuestra propia voluntad, bendito Dios Todopoderoso, abrimos la puerta de nuestro corazón a usted. And out of our own free will, dear God, may we open the door to our heart unto you, my Father. That you may come in and sup with us, dear God. Que usted pueda entrar, santo de nuestra vida, y aún cenar con cada uno de nosotros, eterno Dios. Aleluya. Y Padre, le damos gracias por aquello cual usted nos habla una vez más en esta noche, por medio de su palabra. And we thank you, Father, once again for all that you will speak into our lives through your word tonight. Y por eso declaramos que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare that truly thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. You may be seated. Puede tomar su lugar, hermanos. Amen. Hallelujah. So tonight we continue with part 2 of what does God expect from us. So en esta noche continuamos con la segunda parte de ¿qué espera Dios de nosotros? Y la semana pasada cubrimos la introducción y el primer punto, hermano. And last week we covered the introduction and we covered point number 1. And point number 1 was, I think, pretty interesting. It should be pretty interesting for each and every one of us. Y yo creo que el punto número 1 es medio interesante porque debe de ser de mucho interés para cada uno de nosotros, hermanos. Porque el punto número 1, aún en este hablamos de que Dios espera que le entreguemos nuestro corazón amándolo, hermanos. And then point number 1, we talked about that God expects that we give him our heart by loving him. Now you understand that, there's some clarification that sometimes has to take place. Y entendemos que hay una clarificación que en ocasiones tiene que llevar a cabo, ¿verdad? De que muchas veces uno puede decir, pues yo amo a Dios. And many times as individuals we can say, well, I love God. But you understand that to love God goes beyond just mere words, pero debemos de comprender que amando a Dios se va más allá que diciendo nomás unas cuantas palabras, hermano, sino que la manera que nosotros demostramos que amamos a Dios muchas veces viene siendo por los hechos que hacemos, hermano. And many times the way we demonstrate our love for God is by the things that we do.
It's not many a times the things that we say, no es muchas veces las cosas que dijimos, sino lo que hacemos, hermano. If we say we love God, pues then we'll love our neighbors. Si dijimos que amamos a Dios, pues vamos a amar a nuestro prójimo, hermano. If we say we love God, then we are going to be faithful to God. Y si digamos que amamos a Dios, pues le vamos a ser fiel a Dios, hermano. ¿Me entiende? Y no es que uno ponga para abajo las palabras que salen de nuestra boca, hermano. And it's not that we're downplaying the words that come out of our mouth, okay? That we just want to make sure that what comes out of our mouth, because what is the heart, okay? Porque lo que sale de nuestra boca, ¿qué es del corazón, hermano? The Bible says that is where the issues of life proceed from. Y la Biblia nos dice que del corazón es donde proceden los asuntos de la vida, hermano. Now tonight we want to begin with point number 2. Y en esta noche queremos continuar con el punto número 2. El punto número 2 dice, Dios espera obediencia, que a través de la obediencia le entregamos nuestro corazón. And God expects obedience, that through obedience we give our heart to Him. You see, there it is again about the heart. Why is God so interested in our heart? Ahí está el punto del corazón. ¿Y por qué Dios está tan interesado en nuestro corazón, hermano? Porque de cierto del corazón proceden los odios, los corajes, el amor y el cariño, hermano. Una de los dos grupos procede de nosotros, hermano. Because out of the heart comes out anger and hatred, or love and peace and joy. And so one of those two categories normally comes out of our heart. And God wants the heart, because if He has the heart, He has the individual. Y Dios busca el corazón. Si Dios tiene el corazón, Dios tiene el individuo, hermano. Now we can say, I belong to Jesus. Like I said, y podemos decir nosotros, yo soy de Cristo, como le digo. Y salieron palabras ahí haciendo una declaración. And those are words that I just spoke right now, making a declaration. But do I really belong to Jesus? Would be the question, you know. Pero la pregunta verdaderamente sería, ¿verdaderamente soy yo de Cristo, hermano? ¿Verdaderamente he entregado yo mi corazón a Dios? Then have I truly given my heart over to God? How do you know if you have or you haven't? ¿Y cómo se va a dar cuenta uno si lo ha hecho o no lo ha hecho, hermano? Bueno, nos vamos para atrás al punto de los hechos, hermano. We go back to the point of works, the things we do. You know, if we've given our hearts to God, then we're going to seek to obey God in everything. Y si le hemos entregado el corazón a Dios, de cierto, vamos a demostrarlo por haciendo todo lo posible de hacer la voluntad de Dios, hermano. Now understand that obedience, it is interesting to note that we can obey the rules that are set forth in the world by employers, governments, and others. Pero entiéndele que también en la obediencia, hermano, en cuanto a la obediencia, es interesante observar que podemos obedecer las normas establecidas en el mundo por los empleadores, los gobiernos y otros, hermano. Y somos obedientes, de cierto, and we are obedient. But yet, we seem to have a problem when it comes to obeying what the Lord expects from each and every one of us. Pero, hermanos, sin embargo, parece que tenemos un problema a la hora de obedecer lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Oh, my heart belongs to God. Mi corazón le corresponde a Dios. But yet God says, and I'll use some examples, okay? Voy a dar un ejemplo. But because these are real things, okay? Son cosas reales. But yet we hold a grudge against somebody, pero guardamos rencor contra alguien, hermano. Well, does my heart really belong to God? Entonces, verdaderamente le corresponde mi corazón. ¿Es mi corazón entregado a Dios, hermano, o no es? Now, yo sé que somos humanos, vamos a decir, pues es que somos humanos y le fallamos a Dios. And I know we're going to say, well, we're human and we fail God. That's true. Sí, es verdad. Pero también sabemos, hermanos, que cuando uno verdaderamente busca hacer la voluntad de Dios, no va a dejar que nada le estorbe. But we also know that when we seek to do the will of God, we're not going to let anything get in our way. We are going to obey God and we're going to do our best, even if we have to cry out to God. Vamos a hacer lo que mejor que podamos, y aunque le tenemos que clamar a Dios, hermano, para que nos ayude. Pero de cierto, unas cosas sí podemos obedecer y otras no. Pero Dios espera que seamos obedientes, hermano. We choose sometimes the things we want to obey and the things we don't want to obey, but God expects obedience from each and every one of us. Now,
we may fear getting, when you look at work, okay? Cuando vemos el trabajo, hermano, okay? You see, we have to see, we seem to have a problem when it comes to obeying the Lord, what He expects from each and every one of us, okay? We do. And I think if we're honest with ourselves, we can say that is a fact. Y yo creo que si somos honestos con uno mismo, hermano, podemos decir que en ocasiones sí tenemos un problema obedeciendo a Dios, hermano. Aún, ¿qué le gusta a Dios de uno, hermano? What does God love from each and every one? That we speak the truth. Que hablemos la verdad, hermano. And when you speak with the truth, you are better off than trying to cover up a lie. Y cuando hablamos con la verdad es mucho más mejor que cuando tratamos de cubrir una mentira, hermano. Pero sin embargo parece que tenemos un problema a la hora de obedecer al Señor, que espera que cada uno de lo que cada uno nosotros hagamos, hermano. Nos da temor que nos van a acordar del trabajo. Por eso obedecemos lo que nos mande el dueño del trabajo, de la compañía que hagamos. We fear losing our job, so what do? We do whatever the boss wants us to do to get the job done, para cumplir el trabajo. Aún many a times we get to work earlier than we're supposed to be. Y en ocasiones llegamos más temprano que debemos estar, hermano. Llegamos a tiempo en ocasiones, and sometimes with their own time. And why? Well, because, it's expected. ¿Y por qué? Porque se espera de cada uno de nosotros, hermano. Well, then comes the question, pero entonces viene la pregunta, but what about our service to the Lord? Pero luego viene la pregunta, ¿y qué de nuestro servicio al Señor, hermano? Yo sé que a lo mejor está pensando o a lo mejor no está pensando, pero como quiera lo va a aventar, okay? Maybe you're thinking this or maybe you're not thinking, vamos a throw it out anyway, okay? It's like when it comes to church, okay? Cuando se toca el punto de la iglesia, hermano, ¿a qué hora llegamos? What time do we get here? Now, don't get mad with me, okay? I'm just asking a question, that's all. No se enoje conmigo, yo nomás te doy una pregunta, es todo. Y si yo hago la pregunta, imagínense qué es lo que ve Dios. If I'm just asking a question, what do you think God sees in this? Well, I don't want to go there, okay? Yo no quería llegar ahí, hermano. But, so then what about our service to God? ¿Qué de nuestro servicio a Dios, hermano? Para todas otras cosas somos puntuales. For every other thing, we are punctual, okay? We have to be there because it's expected. Vamos a estar allí al punto porque se espera de uno, hermano. Pero cuando se trata al servicio a Dios, hermano, ¿qué nos pasa? But when it comes to our service to God, what happens to us? Well, okay, I can tell you more or less what happens. It's not of great concern because God knows my heart. No es de mucha preocupación porque Dios conoce mi corazón. Y Dios sabe que lo amo, and God knows that I love Him, but He also knows that I don't have to be there, like everybody else. Y Él sabe que yo no tengo que estar ahí como los demás. Él sabe que voy a llegar como quiera, cuando llegue. And He knows I'm going to get there when I get there. Now, don't get too quiet on me, okay? You can smile if you want. It's okay to smile. It's okay to say, I am guilty. Es tan normal que si quiere tirar una sonrisa, hermano, y también, es normal también si levanta la mano y dice, yo soy culpable, porque todos somos culpables, hermano, ¿ok? No hay ningún inocente, ¿ok? There's no innocent individuals, ¿ok? We are all guilty. We do fail God in that area, in that respect. And so, that is a question that we all have to give an answer to. Esa es una pregunta, cuestión en cual nosotros tenemos que darle una respuesta, hermano. Our boss may tell us to do something, we say, yes, sir, I'll do it. El patrón te puede decir, tienes que hacer esto, y ¿qué dice uno? Seguro que sí, patrón, lo voy a hacer. God commands us to do certain things, and what do? We complain. Y Dios nos manda que hagamos ciertas cosas, ¿y qué es lo que hacemos, hermano? Pues nos quejamos. ¿Pero por qué? But why? Why is God telling me to do? Why do I have to do it? ¿Por qué yo lo tengo que hacer? ¿Por qué no me manda Dios a otra persona? Why doesn't God send somebody else? Or why doesn't God pick on somebody else? ¿Por qué Dios no escoge a otra persona? You understand the difference? You understand what God expects from us?
¿Entiende lo que Dios espera de uno, hermano? Esto no es algo que para que uno se sienta mal, hermano. Esto es una cosa para que se abran los ojos de uno. It's not for us to feel bad. It's to open our eyes that just as we are, how can I say, professional in the business world, well, we ought to be professional with God also. You know, it's interesting if you're reading your Bible, okay? I don't want to get out of the subject, okay? But talking about professionalism, okay? Pero hablando del profesionalismo, hermano, no que me quiero salir del punto, pero si usted está leyendo la Biblia, hermano, hemos ya leído una parte en cómo Aarón y sus hijos se tenían que vestir delante de Dios, hermano. Of how Aaron and his sons had to dress before God. They just couldn't walk in and say, hey, man, what's happening, you know. No podían entrar ahí nomás todos ahí se va, hermano. Tenían que ponerse una ropa fina, fino, lindo, hermano. Y algo, probablemente al verlo, algo hermoso. Antes de entrar a hacer el servicio de Dios. They had to wear this fine-looking clothes. I think they were fine-looking clothes. Garments they had to wear before they could even go, even if they went in to do the service of God. And if they did do some work, they had to change out of those clothes and go do the work, put another set of clothes that, you know, ordinary clothes, and go do whatever they needed to do. Obedience. Obediencia, hermano. Giving the heart to God y entregándole el corazón a Dios, hermano. You see, if we learn to fear God, okay? Si aprendemos a temer a Dios, hermano. But not that demonic fear, you know, that, you know, no ese temor diabólico, hermano, que te hace, you know, que no puedas vivir bien. Pero yo estoy hablando del temor a Dios, que uno está consciente, that you are conscious. And that you know. Y que uno sabe, hermano, que todo lo que está aconteciendo en nuestra vida, Dios lo ve. That everything that is happening in our lives, God sees it. Then I think we would do real good. Because then we would seek to really do the will of God. Porque entonces, de cierto, buscaríamos hacer la voluntad de Dios, hermano. You know, when you look at 1 Samuel chapter 15, verse 22, cuando vemos en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, hermano. Miren lo que dice tocante la obediencia. Look what it says about obedience. And I think we've heard this scripture many a times before. Y hemos escuchado esta escritura, yo creo, en muchas ocasiones en el pasado, hermano. Pero aún, ¿cuántas veces le hemos prestado atención? But how many times have we paid attention to it? You know, we can hear something and, oh, yeah, I know that. Yeah, I've heard it, you know. Y oímos algo y que dijimos, ya lo oí, ya lo sé, yo sé, ya no es nada nuevo para mí. But how many times have we said, oh, that's for me. Oh, I gotta see if I can avoid that in my life. O que uno diga, eso es para mí, o yo tengo que evitar esto en mi vida. What does it say? Pues esto es lo que dice. Y Samuel dijo, y estamos hablando aquí de Saúl, hermano, cuando Saúl cometió pues el pecado contra Dios, you know. This is when Saul committed sin against God. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es rebelión y como ídolos y idolatría el infringir, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la falta de obediencia, hermanos, tiene su paga también. So the lack of obedience, it has its rewards also, okay? Then Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry.
because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king. But how many times, I'll ask this again, pero cuántas veces, lo pregunto esto una vez más, how many times have we heard of the word rebellion? And how many times have we heard the word stubbornness, yet still continue to be rebellious and stubborn? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos oído tocante la palabra de rebelión y aún duros de corazón, hermano? Y seguimos haciendo lo mismo. Now, ¿qué es lo que consiste, hermano, estas dos palabras? And what do these two words consist of? Well, God gives us a definition, if we want to call it a definition. Dios nos da una definición, hermano. Si queremos llamar una definición de estas dos palabras, hermano. Aún rebelión viene siendo como hechicería. Rebellion winds up being as witchcraft. Y aún stubbornness winds up being iniquity and idolatry. Y el duro de corazón, el duro de cabeza, hermano, viene siendo como iniquidad y idolatría en nuestras vidas, hermano. I know that we had never seen it that way, but look at what God has to say. Yo sé que nunca lo veo de esta manera, pero mire lo que Dios tiene que decir, hermano. So, entonces, tomando estas escrituras, ¿verdad? De Samuel, hermano. So, taking the scriptures from Samuel, then are we really, say for example, we were that individual like Saul. Are we really obedient to God? Y viendo en el punto este de Saúl, hermano, y si nosotros diéramos en sus zapatos, hermano, entonces verdaderamente seríamos nosotros obedientes. Pues la respuesta para cada uno de nosotros sería verdaderamente que no, hermano. So the response concerning each and every one of us would more than likely be no. Because Saul was told to do something, and God chose them, understand. Saúl se le mandó que hiciera algo, y Dios lo eligió, hermano. Dios lo eligió para que él fuera el rey de su pueblo. And God chose him to be king over his people. And he had a good future. Tenía un buen futuro, hermano. It's just like you and I. We have a good future. Es como usted y yo tenemos un buen futuro, pero lo que hacemos con la palabra de Dios depende si vamos a seguir teniendo ese buen futuro en nuestra vida. But whatever we do with the Word of God is going to depend whether we are going to continue to have a good future in our lives. God had no intentions of taking Saul from being king. Dios no tenía ninguna intenciones de quitar a Saúl, de que no fuera rey, hermano, pero las acciones de Saúl, hermano, fue lo que le costó. But it was Saul's actions that cost him what it cost him. And I want us to always think, yo creo que siempre piensamos, hermano. I mean, leíamos la Biblia y dijimos, si este fue en aquel tiempo. Sometimes we read the Bible and say, oh yeah, that was for that time. Yeah, that's a rebellious bunch of people over there. Una bola de gente rebelde allá. But the reason we have it, pero la razón que tenemos la palabra de Dios, el Nuevo y el Antiguo Testamento, hermano, para mostrarnos la manera que estamos viviendo delante de Dios, is to show us the way we are living before God Almighty. To show whether we really love God and to show whether God really has our hearts or not. De demostrar si verdaderamente amamos a Dios o si verdaderamente Dios tiene nuestro corazón, hermano. Porque cuando Dios tiene tu corazón, de cierto vas a poner a un lado muchas cosas, hermano. Because when God has your heart, you're going to set aside a lot of things. You will. Look at the prophets. Vean los profetas, hermano. Those guys were like, well, probably best word I can find is like hermit and crab, Esos varones, hermano, de ese tiempo, los profetas, hermano, estaban aislados, hermano. No andaban en las fiestas, no andaban ahí para acá. La mayoría, cuando usted lee, If you read the scriptures, you find out that most of them, they lived on their own and they maybe had a servant to help them out. But that was it. They were all alone. Estaban todos solos. Why? I guess that's the way God wanted them to be. Así los quería que tuvieran, hermano.
Pero eran obedientes a Dios, but they were obedient to God. Look at Jeremiah. Vea Jeremías, hermano. Jeremiah was, this is a guy that cried out to God's people to repent of their wickedness. Este es un profeta, hermano, que le clamaba al pueblo de Dios que se arrepintiera de sus maldades, hermano. Y le costaba, y le costó gravemente. And it cost them dearly. Can you imagine being thrown into a hole, where there's nothing but filth in there? And you get nothing but bread and water? And even at that, maybe nothing. Imagínese un profeta, hermano, por obediente a Dios, entregarle su corazón a Dios, hermano, que los lanzaban en un pozo, hermano, Jeremías, hermano, y ahí lo tenían entre la suciedad, hermano. Y en vez le dan de comer y en vez no le dan de comer, que aún dice que aún la suciedad le llegaba hasta casi la rodilla, hermano. And all that stinky stuff was almost to his knees. But he loved God, pero amaba a Dios. And he was obedient to God. Y era bien obediente a Dios, hermano. ¿Por qué? Well, because they knew that was the right thing to do. ¿Y por qué? Porque sabían que esto era lo apropiado de hacer, hermano. Psalm 119, verse 2, el Salmo 119, versículo 2, nos dice, hermano, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Psalm 119, verse 2 says, blessed are they that keep his testimonies and that seek him with a whole heart. Now that's where you know that your heart really belongs to God. Y ahí es donde verdaderamente te das cuenta que tu corazón le pertenece a Dios, hermano. Aún porque como dice el salmista, que lo buscan de todo corazón, hermano. That they seek God with all their heart. That you are totally dependent on what God wants to do in your life. Que estás totalmente dependiente de lo que Dios quiere hacer en la vida de uno, hermano. O lo que Dios quiere que uno haga para Él, or what God wants us to do for Him. But then again, listen, it says that you are blessed if you do. Pero también acuérdense, dice que son bienaventurados, son bendecidos, hermanos, los que guardan la palabra de Dios. They are blessed, those that keep His word. Do we keep the word of God? ¿Guardamos nosotros la palabra de Dios, hermano? You know that we cannot mix the word of God with the word of the world, okay? No podemos mezclar la palabra de Dios con el lenguaje del mundo, hermano. Porque solamente Dios merece, hermano, la gloria. Only God deserves the glory. And then on verse 34 of that same song, y en el versículo 34 de ese mismo salmo dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, la observaré con todo el corazón. And then the psalmist goes on to say in verse 34, it says, give me understanding, and I shall keep thy law, yea, I shall observe it with my whole heart. There's a heart again. Ahí está el corazón de vuelta, hermano. Aún, ¿por qué no dijo Dios, dame tu cerebro, Why didn't God say, give me your mind? Or give me your hands, or give me your feet. Dame tus manos, dame tus pies. Dame tus ojos, give me your eyes, give me your ears. Dame tus oídos. Because you see, when God has the heart, God has everything. Because everything cannot survive without the heart. Porque cuando Dios tiene el corazón, Dios tiene todo, hermano. Porque nada puede sobrevivir sin el corazón, hermano. Si el corazón de uno deja de funcionar, tus ojos se cerrarán o se irán en la oscuridad. Dejarás de oír. Dejarás de mover, dejarás todo. So if our heart fails, then your eyes will grow dim. You'll see darkness. You won't hear. You won't feel. You won't move. Nothing. And so God considers that our heart is more important to Him than anything else. Yo creo que Dios considera que el corazón de uno es más importante para Él, hermano, que otras cosas. Because if He has our heart, then there won't be any problems in us doing His will. Porque si Él tiene nuestro corazón, hermano, de cierto,
no va a haber problemas en nosotros haciendo la voluntad de Dios. See, the psalmist states that those that keep God's commandments shall be blessed because of their obedience. Y de cierto dice el salmista que todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios, hermano, serán bendecidos por medio de que la obediencia. Entiéndale uno bien, hermano, que Dios nunca va a esperar más de uno de lo que uno puede dar, hermano. Él es justo. Understand that God is never going to expect from us more than what we can do. He is just. And He is true to His word. No nomás solamente es justo, pero Él es fiel a su palabra, hermano. And as the psalmist also prays that God will give understanding for us to do what is right. Y como dice también que Dios nos dará que Dios nos dará el entendimiento para hacer aquello lo que es recto, hermano. We do need God's wisdom. We do need God's guidance to make sure we are doing the right things in life. Si necesitamos la guianza de Dios, hermano, aún para que nos muestre si las cosas que estamos haciendo en el mundo son cosas rectas, hermano, o que hagamos lo recto delante de Dios, que hagamos lo justo delante de Dios, hermano. That we do what is just, what is right before God Almighty. You do those things. We do those things, then, hey, I believe we'll be okay with God. Y si nosotros hacemos esas cosas, hermano, de cierto yo creo que vamos a estar bien con Dios. You see, if we understand what the Lord expects from us through His Word, it shouldn't be difficult for us to do and obey His will. Y de cierto, si nosotros comprendemos lo que Dios espera de uno, hermano, por medio de su palabra, entonces de cierto no tendremos dificultades, hermano, en obedeciendo su voluntad para nuestras vidas. Porque no tendremos cuestiones, hermano. We won't have questions. Because we know, well, I already know what God expects from me. Porque ya vas a saber, vas a decir, yo ya sé lo que Dios espera de mí. Y como esta escritura con cual principiamos la lección, hermano, ahí nos dice qué es lo que espera Dios de uno. And it's like in this lesson, the scripture that we open up with, that it tells us right there what God expects from us. Now people may say, well, yeah, but he was talking to the Israelites back then, you know. Y quizás alguien dirá, sí, pero él estaba hablando con los israelitas en ese tiempo. Hermano, la palabra de Dios todavía nos habla a nosotros hoy. But understand, my brother, the Word of God still speaks to us today. These are not just happenings. These are instructions for us today. Estos no son solamente acontecimientos, hermano. Estas son instrucciones para nosotros en este día que estamos viviendo, hermano. If we truly want to do the will of God, then we'll listen to what God has to say. Y si verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a obedecer lo que Dios diga, hermano. Y si verdaderamente nuestro corazón le corresponde a Dios, pues con más ganas vamos a buscar hacer lo bueno, hermano. And if we say that our heart really belongs to God, then we are truly going to do that which is according to His will. The Word also tells us that our actions, what we do with our lives before Almighty God, may also determine what the Lord is willing to do for us, His children. Y de cierto la palabra también nos dice a nosotros tocando estas acciones, hermano, que aún lo que hacemos nosotros con nuestras vidas delante del Todopoderoso, hermano, aún eso puede ser que determina también lo que el Señor está dispuesto a hacer por sus hijos y sus hijas, hermano. Now that's an interesting point or observation. Es un punto interesante, una observación interesante, hermano. Porque cada uno necesita cosas de Dios, hermano. Cada uno necesita cosas de su vida. Each one of us needs things from God. Each one of us needs things in this life. And I'm not saying to fake obedience to get what you need from God, because you can't fake it, okay? Yo no estoy diciendo que le engañes, hermano, en lo que uno necesita de Dios, hermano, para que Dios uno engaña a Dios que uno va a ser obediente y esto y lo otro, hermano, porque a Dios no lo podemos engañar. Pero yo le digo que si uno verdaderamente busca, hermano, hacer la voluntad de Dios, Dios cuida de uno, hermano. But I'm telling you that if we set our hearts to do the will of God, God will take care of us. Isn't He our provider? No es Él nuestro proveedor, hermano. No es Él el que dijo que
Todo aquel que pone su confianza en mí nunca será avergonzado. Isn't he the one that said that all those that put their trust in me shall never be put to shame? Or shall never be condemned, o nunca serán condenados. It is his word that strengthens us. Es su palabra la que nos fortalece, pero también es su palabra que nos dice a nosotros si verdaderamente le entregamos nuestro corazón, entonces seamos obedientes. But it's also his word that tells us that if we truly give our heart to him, then let us be obedient to his word. Proverbs chapter 16, verse 7. En Proverbios capítulo 16, versículo 7 nos dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos pacificará con él. When a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Well, I'm pretty sure we all have enemies, don't we? Yo estoy muy cierto, seguro que cada uno de nosotros tenemos enemigos, ¿no? Pero mire la promesa de Dios. But look at the promise of God. I mean, God promises a lot of things that if they don't come to pass, it's because it's not because he failed. Dios nos promete muchas bendiciones, hermano. Pero si no se llevan a cabo estas bendiciones en nuestra vida, no es que Dios nos ha fallado, hermano. Es que nosotros no le fallamos a Él. On the contrary, is that we failed God. Is that we refuse to obey God. Es que nosotros negamos en obedecer a Dios. Negamos en obedecer lo que Dios quería que hiciéramos. We refuse to do what God wanted us to do. You see, it's never that we can say the fault of God. Nunca es que digamos es la culpa de Dios. No, hermano. Si verdaderamente examinamos nuestra vida, and if we truly examine our lives, we find out that everything that happens that is unpleasant, not good, our fault. Si examinamos nuestra vida, nos damos cuenta, hermano, que todo lo que acontece en nuestra vida, todo lo desagradable, hermano, todos los problemas, en ocasiones muchas veces vienen siendo por la falta de obediencia que nosotros le dimos a la palabra de Dios, hermano. So, si uno dice, no, es que Dios no me quiere, no. Usted sabe que es una mentira, ¿verdad? And so we say, well, is that because God doesn't love you? You know that's a lie. Now, we may hate people, you know. Nosotros podemos odiar a personas, ¿me entiende? Or we may choose who we love and who we don't love. O nosotros podemos elegir a quién amamos y a quién no amamos, hermano. Pero Dios a todos ama. But God, He loves everybody. And so, when what we do pleases God, so cuando lo que nosotros hacemos, hermano, le agrada a Dios, well, He'll make our enemies to be at peace with us. Hará que nuestros enemigos tengan paz con uno, hermano. En otras palabras, a lo mejor te hace invisible a tus enemigos. In other words, maybe He'll make you invisible to your enemies. That you don't have to worry about it. Que no tienen que preocuparse, hermano. Pero todo esto, I guess, como diría uno, tiene su condición, hermano. But all this has its condition. And what is the condition that we're talking about? ¿Y qué es la condición de cual estamos hablando? Pues la obediencia, hermano. It's obedience. Now, I know, you know, we cannot pretend to say, I'm going to be obedient so, you know, God can do a lot of good things for me. It also is the intentions of the heart, okay? Y uno no puede decir, pues yo voy a ser obediente para que Dios haga muchas bendiciones en mi vida. Entiéndale también, tiene que ser las intenciones del corazón de uno. Dios conoce las intenciones de uno también. And understand that God knows our intentions. God knows why we do what we do. Whether it's because of love towards Him or whether it's because we're hoping we can convince Him to do something for us. Aún Dios sabe, hermano, sabe si es por el amor que tenemos para Él o si es por algo que a lo mejor, you know, lo podemos convencer que haga algo por uno, hermano. He knows. And the best thing is just to be honest. Y lo mejor que nos queda, hermano, hacer es pues, ser honestos con Dios, hermano. Que cada vez que uno platique con Él, pues sea uno honesto, hermano. No oculte uno nada, porque Dios como quiera todo lo sabe.
that we be honest with God. And when we speak with God, when we have our time with God, speak the truth. Because anyway, God knows the truth. And if we try to fib it, well, He knows we are. Y si tratamos de engañarlo, hermano, pues Él sabe que lo estamos tratando de engañar. Amén. Póngase de pie conmigo, hermano. Please stand with me. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you. We thank you for your faithfulness, for the great love that you have for each and every one of us. Padre Celestial, le damos gracias. Le damos gracias por su fidelidad y el grande amor que usted tiene sobre cada uno de nosotros. Le damos gracias que siempre por medio del Espíritu Santo usted busca, Dios mío, que nuestro corazón esté entregado a usted. And we thank you through the Holy Ghost, dear God, that dwells in us, that you seek for our heart to belong to you. That when you call upon us to do certain things, that we will obey you. Que cuando nos llama, bendito Padre, que hagamos ciertas cosas, Dios mío, que le obedezcamos. Porque de cierto, si verdaderamente lo amamos, vamos a obedecerle. Because truly, if we truly love you, Father, then we are going to obey you. Now, I understand that you know, dear God, that we do fail. Now, yo sé, bendito Padre, que usted conoce. Pero yo le ruego que por medio de su Hijo amado Jesucristo nos ayude. But I pray that through your holy servant Jesus, you would help us. Help us, dear God, to truly understand why it is important for us to be obedient and to give you our heart. Yo le ruego que nos ayude a comprender, bendito Padre, por qué es importante que uno sea obediente y le entregue nuestro corazón a usted. Usted tiene bendiciones para cada uno de sus hijos, sus hijas. You have blessings for each and every one of your children, dear God. And sometimes we are responsible for those blessings not coming to us. Y en ocasiones nosotros somos culpables, Dios mío, que estas bendiciones no nos llegan. Porque no lo obedecemos. Because we don't obey you. But I pray that as we continue walking with you, Lord Jesus. Pero yo le ruego que al continuar andando con usted, mi Señor Jesucristo, que de ese día en adelante, bendito Padre, and this day forth, dear God, may we have a change of heart, que tenemos un cambio de corazón, Dios mío, y que de cierto sea de nuestra propia voluntad, and that truly it be out of our own free will, dear God, that we want to be obedient, we want to be faithful to you and loving to you. Que nosotros queremos ser fieles y obedientes a usted, Dios mío. Y eterno Dios, le damos gracias. Porque de cierto yo sé que cuando le clamamos a usted con un corazón sincero, usted nos escucha y usted nos ayuda. Because I know that when we call upon you, dear Father, with a sincere heart, you hear us, dear God, and you will help us, Father. And so I pray that you would help each and every one of us, my Father. So yo le ruego que nos ayude a cada uno de nosotros, bendito Padre, a que de cierto nuestro corazón siempre te llene de su amor, that truly our hearts always be filled with your love, and may we always be obedient to your word, y que siempre seamos obedientes a su santa palabra. Esta palabra que nos ha dado la vida eterna, that word that has given us eternal life, dear Father. And to you be the glory, to you be the praise for everything. Que a usted sea la gloria, a usted sea la adoración para siempre y por todo. Aleluya. En Cristo Jesús te lo pedimos. And we ask this in Jesus' mighty name. Amen and amen.